ahí que terminen de entrar los demás compañeritos para poder. Tal vez pueden encender su cámara. Pues quiero ver aunque sea un ratito. Después, si quieren, la apagan, pero ahorita por lo menos encendamos un ratito la cámara. ¿Todos entregaron la tarea o quiénes son los que faltaron de los que están aquí? ¿Faltó alguien? ¿Alguien no entregó la tarea, jóvenes? Hay que ver cuántos compañeritos están entrando a clases y ustedes se van a dar cuenta. Se da una peculiaridad. Muchas veces no entran a clase y sacan mejor nota. Sí, Melanie, pasa. Y uno se pone bien feliz, ¿verdad? Contento se pone uno, vieran. Uno se pone bien feliz porque uno ahí todos los días en clase y todos los días en clase, pero resulta que hay alguien que no, que sacó mejor nota que uno, ¿verdad? Y uno dice que injusto, ¿verdad? ¿O no, Melanie? ¿Usted qué dice? La verdad es que sí, licenciada, pero son pocas las cosas que son justas y que va a ser uno. La vida no es justa, fíjese. Exacto. La verdad que hay muchas cosas que son injustas. José Alfonso Jr., ¿usted es el que le apodan el colocho o no? Sí, ¿verdad? Para que vea que sí, yo me fijo en todo. Pareciera que no, ¿verdad? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a los que acaban de ingresar. Como les digo, ahí sí que quien quiera verme bien, ahí me puede ir a ver a ¿cómo se llama? A Facebook, como Orfa Santos Escobar aparezco. Ahí sí que si me quieren buscar, ustedes saben. Quiero comentarles que las tareas, jóvenes, primero, ¿qué les pasó a algunos que literalmente solo pusieron el delito? ¡Pum! No pusieron la definición que establece ahí en el código, el delito y la pena y se acabó el asunto. David, Abner puede encender su cámara y Edgar, por favor, también. Abner, David Rodríguez y Edgar Haroldo, por favor, enciendan su cámara. Luis Eduardo, buenas tardes. Andrés Armando Alvarado también, Betsy. ¿Y eso qué pasó, Abner? Bueno, jóvenes. Ánica, ¿nos puede encender su cámara, por favor, niña? Sí, licenciadora. Francisco, Gabriel. Fíjese que la luz que hay encendida en su cuarto cabal nos da a todos en los ojitos. Entonces busque de alguna manera el que esté usted a un costado de la luz y no que nos dé a nosotros. La luz tiene que darle a usted de frente. ¿Ya? Se lo digo porque no solo que ando mera ciega y los que tenemos lentes sufrimos más. Viera lo que callamos los que tenemos lentes, ¿verdad, jóvenes? ¿O no? Por cierto. Como les decía, gracias a todos por estar aquí. ¿Quién no entregó la tarea, jóvenes?
Así sinceramente, honestamente. Que diga yo. Porque yo quiero felicitar a alguien que hizo una tarea muy bonita, me pareció la más completa. No estoy diciendo que hay algunos que sí les faltó. Creo que están conscientes algunos por cuestiones de tiempo, como me decía un compañero, que no le había dado tiempo, etcétera. ¿Verdad? Sé que algunos trabajan y todo. Pero, jóvenes, miren, yo les voy a decir algo. En la responsabilidad y en la manera en la que uno presenta las cosas, uno se da cuenta, se esfuerza, se esmera, y de verdad les digo, yo espero que de verdad todos puedan realizar un mejor trabajo la próxima vez. Es la verdad que uno trata la manera de dejarles algo, pero ¿por qué les deje esa tarea? Me van a decir ustedes. Ay, no, Lick, pero si no estamos en penal. Pero resulta que les va a servir, fíjense. Porque si el día de mañana ustedes trabajan en una institución y ustedes son asesores en esa institución y les dicen, mire, fíjese, licenciado o licenciada, usted tiene que proceder a la destitución de este trabajador. Y usted va a decir, pero ¿por qué delito? ¿Por qué delito lo voy a ¿cómo se llama? A destituirlo, o por qué falta? Porque lo penal va aunado con lo administrativo, porque, por ejemplo, en la Policía Nacional Civil, yo me recuerdo que ahí les inicia un proceso, son detenidos, ¿verdad? Y entonces ellos están en proceso de destitución también, los empiezan a destituir a ellos del cargo, después de que los han detenido. Fíjense. Entonces, administrativamente primero, y después se van a lo judicial, los destituyen. Entonces, ellos vienen y emiten resoluciones. Resulta que ellos les dan, ¿cómo se llama? Deciden en el órgano jurisdiccional de que no es culpable. Entonces, si una persona ha sido destituida, entonces imagínense ustedes que ese proceso de destitución ya lo hicieron administrativamente. Y ellos vienen y judicialmente, ellos vienen, ¿quién ha sido destituido? Yo porque tuve la oportunidad de ver unos expedientes hace unos añitos. Y cabal, había unos empleados que habían sido destituidos porque los habían consignado. Y entonces ellos estaban pidiendo su reinstalación. Pero como les digo, todo administrativamente se llevó a cabo. Y entonces los asesores emitían un dictamen jurídico. Si gusta, el que quiera puede apagar la cámara porque tenga mala señal o algo. Entonces resulta que primero, es decir, porque como me imagino que alguno tendrá su comidita por ahí, a la par, o tendrá agüita, o necesita hasta ir al baño y lo tiene cerca, pues vaya, póngale volumen. Nadie le está limitando a usted de nada, solamente que para examen ahí sí, tome bien su tiempo, joven y señorita. Entonces, como les digo, a ellos quizá vienen y los detienen, los están procesando por algún delito y entonces inmediatamente, no sé por qué lo harán, ¿verdad? Pero inmediatamente empiezan un proceso de destitución en contra de ellos. Y todo va en forma administrativa. Emite, bueno, el superior le emite ¿cómo se llama? Una solicitud del dictamen al profesional. El profesional viene
y emite el dictamen jurídico, ¿verdad? Y resulta de que entonces ya la autoridad que solicitó ese dictamen decide si basa o no su resolución de destitución conforme a ese dictamen jurídico que ha solicitado. Entonces se dan cuenta cómo es que opera también en la administración. Y por eso les decía que es importante que recordemos esas figuras, porque quizá el conocimiento está por ahí, empolvadito, ¿verdad? Pero hay que desempolvar ese conocimiento que aprendieron ustedes en Administrativo 1 y 2. Jóvenes, para ustedes, no les pido una definición doctrinaria, ni mucho menos. Para ustedes, ¿qué es la Constitución? A ver. Levante la mano alguien. Va, Carlos, Javier, díganos. Buenas tardes, compañeros, licenciado, igual buenas tardes. Para mí lo que establece la Constitución son normas de cumplimiento obligatorio que todos los ciudadanos debemos de atender en nuestro momento para la realización del bien común. Vamos a ver, Betsy, Saraí. Buenas tardes. Para mí la Constitución es la norma suprema, fundamental del ordenamiento jurídico, un avance en los derechos humanos, la separación de los poderes y obviamente de su creación. Gracias. Ánica, ¿qué dice? Para mí la Constitución es la ley suprema que rige nuestras actividades en sociedad. Bueno, obviamente sí, la Constitución es una declaración de principios, porque contiene todos aquellos principios fundamentales que le van a servir a todo ser humano. Y también son aquellos principios que van a velar por la organización del Estado. Que se cumpla con el fin primordial o los fines que tenga el Estado, que realmente se cumplan todos aquellos principios, como la protección a la vida, por ejemplo. Estábamos hablando también del bien común, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con la convivencia humana. Hay un fundamento de la supremacía de la Constitución. Se dice que es la rigidez de la Constitución, pero nuestra Constitución es parcialmente rígida, no completa. Es decir, que tiene parte rígida y flexible. Puede ser reformada. ¿De qué manera, jóvenes? ¿Cómo puede ser reformada la Constitución? A ver, José Alfonso, léanos el artículo 278 de la Constitución, por favor. Gracias. También están ahí estamos hablando de rigidez porque dice de qué manera se puede llevar a cabo. También se puede llevar a cabo a través, dice, por el Congreso de la República, todos los artículos excepto aquellos que la propia Constitución declara no reformables. Léame el artículo 281, perdón, José Alfonso.
La excepción a la supremacía de la Constitución está enmarcado en el artículo 46 de la Constitución Política de la República, jóvenes, que es sobre los derechos humanos, si no mal recuerdo, ¿verdad? Leámoslo, por favor, el epígrafe únicamente. Vamos a ver el artículo 46. Establece sobre la preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Eso establece. ¿Cómo se interpreta la Constitución? Bueno, los epígrafes son los resúmenes del contenido de la Constitución. La Corte de Constitucionalidad es la única entidad para interpretar la Constitución a través de dos vías, que es la opinión consultiva y la sentencia. La opinión consultiva solo la puede pedir los presidentes de los organismos del Estado, y la sentencia las puede pedir cualquier ciudadano que invoque la justicia constitucional. 3 sentencias dictadas en un mismo sentido producen lo que se llama doctrina legal o jurisprudencia. En el preámbulo de la Constitución, pues es una simple declaración de propósitos y anhelos, es decir, la declaración política que contiene el preámbulo de la Constitución, que también se le dice que es la parte filosófica. La estructura de la Constitución nos referimos a las siguientes partes. Unos autores dicen, o estudiosos del derecho dicen que son 2, otros dicen que son 3. La parte filosófica que les mencionaba, que es el preámbulo de la Constitución, se le dice que es filosófica. ¿Por qué? Porque dice invocando el nombre de Dios, así inicia. Entonces, por eso, acordémonos que la filosofía habla del ser y del no ser, de un ser supremo, de lo material, inmaterial, de lo tangible e intangible, ¿verdad? Entonces, está la parte filosófica de la Constitución. Y también está la parte orgánica, que establece el poder público. Del artículo 1 al... De una vez vayan ahí, hagan su esquemita si quieren. Al 139 está la parte dogmática. Está del artículo 1 al 139, que son todos los derechos del ser humano. La parte orgánica es del 140 al finalizar la Constitución. Entonces, la parte orgánica a partir del artículo 140, jóvenes, y la parte dogmática, que es el contenido de todos los derechos del hombre, es del artículo 1 al 139. Entonces, parte filosófica, que ya dijimos que es el preámbulo de la Constitución, parte dogmática, que es del artículo 1 al 139, y la parte orgánica de la Constitución, que es donde está la organización del Estado, ¿verdad?, del poder público, a partir del artículo 139 en adelante. El 140, la orgánica, la organización del Estado.
Del artículo 1 al 139, la parte dogmática, los derechos de todas las personas. Pues el procedimiento para modificar la Constitución hay dos. Está primero el normal o pacífico, cuando se observa el procedimiento establecido en la Constitución. Y el anormal o violento, que es cuando se lleva a cabo un hecho basado a la fuerza en una forma que no está prevista en la Constitución, por ejemplo, el golpe de Estado, ¿verdad? Y un ejemplo de leyes que han sido decretadas a través de un gobierno de facto. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil, que se dice que son leyes, óiganlo bien, materiales, porque han sido creadas a través de un gobierno de facto. O sea, un gobierno que ha llegado al poder a través de un golpe de Estado. Perdón. La ley, pues sabemos que es la ley, que es toda aquella norma jurídica reguladora de los actos y de las relaciones humanas aplicables en determinado tiempo y lugar. La norma es la regla de la conducta de carácter general. A ver, ¿quién se recuerda cuáles son las leyes constitucionales, jóvenes? Samuel, díganos. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. La ley de amparo a la institución personal y constitucionalidad, la ley del orden público, la ley de edición y libre pensamiento, y me falta una. A ver, Betsy. La ley electoral y de partidos políticos. Esa es la ley electoral. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí o será que no? ¿O le faltó algo? Todavía falta, para mi opinión. Víctor, ¿qué dice Víctor? Los tratados y los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Pero de carácter constitucional, o sea, norma interna, digámosle así. Oye. Si es norma interna, no. Yo creo que está bien ahí, licenciado, de los 4 que mencioné. Bueno, entonces ahí van haciendo ustedes su listadito. Leyes constitucionales, ¿verdad? Dos requisitos esenciales. La ley formal o la ley ordinaria es la que dicta el Congreso. O sea, la doctrina distingue leyes constitucionales según la doctrina, la ley formal y la ley material. La ley formal, hoy también llamada ley ordinaria, por eso les decía, la ley formal es la que va a dictar el Congreso y la material es la decisión obligatoria dictada por el presidente de la República, obviamente mediante un gobierno de facto, pues. Un gobierno que ha llegado al poder mediante golpe de Estado. ¿Cuáles son los requisitos para reformar leyes constitucionales? Hay dos importantes. El dictamen de la Corte de Constitucionalidad previo a la votación del Congreso. Nancy, ¿nos puede por favor poner en silencio su micrófono? Gracias. Y el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados. O sea, requisitos para reformar las leyes constitucionales. Primero, dictamen de la Corte de Constitucionalidad y segundo, el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados. ¿Cuál es la ley más constitucional más importante para la administración pública? A ver, ¿quién sabe? No es la Constitución, claro. Básica siempre va a ser la Constitución. A ver, José Alfonso, ¿usted sabe? ¿Cuál es la ley constitucional más importante?
No, es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. La más importante para la administración pública es la Ley de Amparo. Por favor, no confundir qué es decretar, reformar y derogar. Decretar es igual a crear o dejar sin efecto una ley mediante la creación de otra ley. Reformar es modificar o adicionar parte de una ley vigente por medio de la emisión de otra ley, obviamente, ¿verdad? De un decreto. Y derogar es igual a dejar sin efecto parte de una ley vigente sin introducir al texto modificaciones ni adiciones. En el artículo 8 de la ley del organismo judicial, que espero la tengan todos en mano, aquí dice por qué se derogan, las leyes se derogan por leyes posteriores y está una clasificación. Léanla, por favor. Eso se les queda de tarea para que ustedes vayan leyendo esos artículos. El proceso legislativo. A ver, ¿qué es el proceso legislativo, jóvenes? ¿Qué es el proceso legislativo? Pues el proceso legislativo es cuando ustedes se van a ir a leer en la Constitución quienes tienen iniciativa de ley, ¿verdad? Entonces, este proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan o promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general, a las que se les da el nombre específico de leyes. O sea, para la creación de una ley, es necesario que se lleve a cabo un proceso legislativo, jóvenes. ¿Se recuerda alguno de cuáles son las etapas del proceso legislativo? A ver, aunque no me las digan en orden. ¿Será iniciativa, sanción y veto, promulgación, publicación y vigencia? Sí. O sea, por ahí va. Entonces, jóvenes. Licenciada, perdone, la primera etapa son 2 fases. La primera es a través del Congreso y la segunda en el Ejecutivo. La segunda, acordémonos que ya cuando primero es en el Congreso y después en el Ejecutivo, porque se va al famoso veto, ¿verdad? Entonces ahí es donde se nos va para, ¿cómo se llama? A conocerlo el presidente de la República. Que obviamente él es el que tiene la facultad de vetar la ley, ¿verdad? De aprobar o improbar, decían. ¿Se acuerdan de eso? Cuando hablaban de la aprobación o improbación de una ley, ¿verdad? Improbar es la palabra correcta. No impedir, aquí está como impedir, ¿verdad? El presidente tiene el derecho de impedir o anular la decisión del Congreso, de aprobar o de improbar también, ¿verdad? Bueno, mediante el veto, esa es la facultad que le da. Pero ¿quién tiene la última palabra entonces? ¿El presidente o el Congreso? A ver, levanten la mano los que digan que es el Congreso de la República. Sí. Es el Congreso de la República. Viene, emite su decisión el presidente, pero el que tiene la última palabra es el Congreso. Hay una clasificación, obviamente, de lo que es el veto.
Está relativo, total o parcial, suspensivo y absoluto. El relativo, en el sentido en el que el Congreso puede no aceptar las observaciones del Ejecutivo, como les decía, ¿verdad? Utilizando la ratificación de la ley con el voto de las 2/3 partes del total de los diputados. Total no parcial, en el sentido de que las leyes no pueden ser vetadas parcialmente. Suspensivo, en el sentido de suspender la entrada en vigor de una ley. Y absoluto, en el sentido de que el Congreso acepta las observaciones del Ejecutivo y ya no insiste en la publicación de la ley. Si el Congreso no acepta las observaciones del Ejecutivo y ratifica la ley, pues el Ejecutivo obligadamente procederá a sancionar y promulgar el decreto o ley dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Si persiste la negativa del Ejecutivo, el Congreso podrá ordenar la publicación para que surta efectos de ley en la República. Léanos, por favor, José Alfonso, el artículo 179. ¿Se recuerdan que hablábamos de 2 principios muy importantes el día anterior? Que es los principios de legalidad y de juridicidad. En la administración pública, estos 2 principios son fundamentales, no se les vaya a olvidar que vimos el artículo 221 y vimos otro artículo que ahorita no lo tengo en mente, pero ¿se recuerdan ustedes que vimos eso? 139, Sí, ¿verdad? Es que tenía pena de venir y no recordarme bien. El órgano administrativo es el conducto por medio del cual, un medio o instrumento que dispone el Estado para manifestar su voluntad. La competencia administrativa es la cantidad de poderes o facultades, las funciones que la ley le otorga a los órganos administrativos para que puedan actuar. La jerarquía administrativa, pues, es la relación de subordinación que existe entre órganos de una misma competencia, por ejemplo, los ministros de Estado y los directores generales. O sea, cuando hay subordinación, hay un superior e inferior, ¿verdad? Potestades que se originan de esa jerarquía está el de poder de revocación, de revisión, de mando disciplinario y de avocación y delegación. Solo se los estoy mencionando porque dentro del contenido que ustedes van a estudiar para de este lunes que viene en 8, ¿qué fecha tenemos? Ahorita vamos a ver el calendario aquí. 1 de agosto, 1 de agosto. Ahorita vamos a verificar. Calendario. ...1 de agosto. Ah, no, es martes, perdón, el 2. El 2 de agosto, ustedes van a tener un laboratorio. Y va a ser sobre el material que yo les voy a mandar ahorita. De lo que les di en la clase anterior y de lo que estamos viendo ahorita.
¿Ustedes se acuerdan de cómo se llaman los sistemas de gobierno? ¿Se acuerdan de lo que es las formas de gobierno también? Hablábamos de la centralización, concentración, autonomía, autarquía. Y esas son las formas de la administración. Los sistemas de la administración. Ahora los sistemas de gobierno, estábamos también viendo, o que ya vieron ustedes anteriormente en Derecho Administrativo 1, el sistema presidencialista y el sistema parlamentarista. En Guatemala, ¿cuál es el que tenemos, jóvenes? Presidencialista. Presidencialista. ¿Están seguros? Yo creo que era mixto. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Republicano, licenciada? Entre presidencialista y parlamentarista tenemos un sistema mixto en Guatemala, como lo dijo Víctor Negreros. La relación funcional o el servicio o de servicio civil va a ser el vínculo jurídico laboral que une al Estado con los particulares que pasan a formar parte del servicio civil desde el momento en el que inician en el ejercicio de su cargo hasta la entrega del mismo. Acuérdense que hay formas para elección de cómo se eligen los empleados o funcionarios públicos. ¿Se recuerdan de eso? A ver, Lisbeth, ¿usted qué dice? ¿Cuáles son esos sistemas? ¿Se recuerda? Por oposición y nombramiento. ¿Qué más? Por oposición. Sí. Entonces, la ley de servicio civil, por favor, la general. Acuérdense que hay leyes de servicio civil en otras instituciones. Hagan su listadito también en qué instituciones tienen ley de servicio civil. Por ejemplo, el organismo judicial, el organismo legislativo, entre ellos. Hay funcionarios públicos. La clasificación de los funcionarios públicos superiores, intermedios y menores. Los superiores son los encargados de gobernar y tomar las decisiones de carácter político. Y además son los encargados de gobernar y tomar las decisiones de carácter político también. Y son los superiores jerárquicos de la administración. Los intermedios coordinan y controlan la ejecución de los planes, de los programas y proyectos de la administración pública. Y los menores, llamados trabajadores o empleados del Estado, burócratas y hasta servidores, son los ejecutores de la actividad administrativa. Bueno, la carrera administrativa, el derecho que tiene el funcionario público de pasar a desempeñar un puesto o grado de clase superior por capacidad, conocimiento y experiencia dentro de la función administrativa. Esto está contenido en el artículo, óiganlo bien y anótenlo, 57 de la ley. Ánica, díganos. Ánica. Me activó, perdón. No tenga pena. Los actos administrativos, aquí va lo bueno, miren, aquí vamos a empezar. Los actos administrativos son la manifestación unilateral y externa de la voluntad que expresa una decisión de una autoridad administrativa competente en ejercicio de la potestad pública. Los hechos administrativos son los acontecimientos de los cuales pueden o no producir efectos, pero que en el caso de producirse efectos es la voluntad expresa del órgano administrativo, pues si es expresada voluntariamente, la voluntad de la administración será
un acto administrativo. ¿Cómo va a ser un hecho, un acto administrativo voluntariamente? Pues a través de los dictámenes técnicos jurídicos. ¿Se recuerdan de eso, verdad? La clasificación que se les daba el día de el martes, ayer. Los actos reglados, el acto administrativo es reglado cuando la ley señala el procedimiento, los requisitos, el sentido de la resolución negativa o positiva, de la limitación o la ampliación, y la ley indica al funcionario cómo debe de resolver como norma de observancia obligatoria. Los actos discrecionales. Estos actos aplican preceptos que concede al órgano administrativo cierta libertad de actuación. La norma fija un ámbito de acción y la facultad de elegir entre varias formas posibles de tomar una decisión, naturalmente dentro de los parámetros de la misma ley. ¿Cómo se inicia? ¿En qué consiste la iniciación administrativa? Pues cuando la administración, óiganlo bien, no resuelve un expediente en que los particulares han realizado alguna gestión o bien en un expediente iniciado de oficio. En este caso hay una mora o hay un retardo en resolver y cae dentro de la figura del silencio administrativo. O sea, la iniciación administrativa se da desde el momento en el que usted es el administrador público. Póngase usted como administrador público. Yo le solicito a usted, realice tal y tal trabajo y resulta que usted no lo cumple. Usted es el administrador. Yo le solicito a usted que haga algo. Usted, como administrador, no me resuelve. Usted está violentando un derecho mío como particular. Pasaron ese periodo de 30 días que es para resolver, ¿verdad?, todas las cuestiones administrativas, se cayó en mora o en retardo en resolver. Entonces, llegamos a lo que es el silencio administrativo. ¿Cuándo se da la mora y el retardo? Pues cuando dentro de un procedimiento en el que el particular o administrado, usted es yo soy el particular o administrado, a mí no me han notificado y existe un procedimiento iniciado dentro de la administración pública en su contra. No existen consecuencias jurídicas asignadas legalmente ante tal situación. El silencio administrativo es la figura jurídica en la que el órgano administrativo, o sea, usted es el órgano administrativo. Usted tiene competencia administrativa. No me resuelve las peticiones o las impugnaciones que yo como administrado le realizo. ¿Tienen la ley de amparo? En el artículo 28, inciso 10, establece el silencio administrativo. Jennifer. Buenas tardes, licenciada. Una consulta. Fíjese que hablando de eso, hoy tenía esa duda porque, entregué un oficio al sistema penitenciario, pero ese oficio lo entregué aproximadamente el 5 de julio. Entonces todavía no le han dado como ese seguimiento y cabal eso me indicaron, ¿no? Porque en el artículo 1 de la ley de lo contencioso administrativo indica los 30 días de plazo, pero mi duda es, ¿en esos 30 días aplica cuando yo entregué ese memorial
o después de que haya pasado por distintas instancias, o sea, en el sistema Mire, operativo. pues usted lo entrega hoy, el día de mañana empieza a correr el plazo, los 30 días. Ah, ya, sí, porque esa era mi duda, porque a mí me dijeron que, o sea, ellos no entendía por qué tenía como distintos sellos, ¿no? De una dirección de operación y aparte del sistema de operación, entonces eran como distintos sellos y esa era mi duda. El asunto es que usted vino, la solicitó a una entidad y a partir del siguiente día usted empieza a contar día 1, 2, 3. ¿Me explico? Ah, ya. Ok. Ya, muchas gracias, Lick. De nada. Toda consulta genera honorarios, vamos a decir, ¿verdad? Son mentiras. Ahorita por el momento no. Bueno. El silencio administrativo de naturaleza sustantiva se da cuando se trata de una petición originaria del particular y en este caso el particular hace una petición en base a la Constitución y no se obtiene la resolución o decisión administrativa que está obligada a la administración. ¿Cuál es el fundamento legal que yo les dije de la Constitución que era para ¿cómo se llama? Para todas las solicitudes. ¿Se recuerdan? Sí lo puedo utilizar, sería el segundo artículo, pero el primer artículo que yo les dije. ¿Artículo 5? Sí, pero no dude, por favor. ¿Quién me contestó? Anika, hágase un favor, miren. Cuando usted vaya a contestar, conteste con seguridad. No dude de sus respuestas. Oye, sean seguros de ustedes mismos, porque a veces por venir y tener miedo a, como dicen por ahí, lenguaje coloquial de, como les decía yo aquel día, de meter la patita, entonces tenemos miedo de caer en error, pero tenemos que ser seguros de lo que estamos diciendo. Tengamos más seguridad en nosotros mismos. Por favor, puede bajar Jennifer Emilza, su manita. ¿Qué opciones tiene el particular cuando se da el silencio administrativo de naturaleza sustantiva? Primero, consentir el silencio de la administración pública y esperar. ¿Cuánto tiempo van a decir ustedes? Si ustedes vienen y dejan que pasen después de los 30 días, indefinidamente deben de esperar la resolución. O sea, cuando se les dé la gana, cuando se les antoje al órgano administrativo, la administración pública, ¿verdad? Segundo, no aceptar el silencio de la administración pública y recurrir mediante amparo a efecto de que un órgano jurisdiccional le fije un término perentorio al funcionario público para que proceda a emitir la resolución administrativa. En algunos casos la ley contempla que el silencio administrativo equivale también a una resolución favorable. Por eso se dice que hay silencio administrativo positivo y negativo. Cuando le favorece a usted el silencio administrativo, pues obviamente usted no va a venir y no va a realizar ningún tipo de acción. Hablando de la acción, el artículo 5, ya sea para cuestiones administrativas, y el 28, derecho de petición, esos dos artículos nunca se les olvide. Si ustedes no tienen otro fundamento legal, esos dos artículos deben de ir de la mano. Pero el primero es la acción. ¿Qué es acción? Pues poner en movimiento el órgano jurisdiccional. La petición, ¿qué es la petición? Son todos aquellos derechos que a usted como administrado o particular considera tener y entonces por eso va a venir y va a poner en movimiento el órgano jurisdiccional. Va a venir ya sea jurisdiccional o administrativo. Entonces usted va a venir y va a accionar. El silencio administrativo de naturaleza adjetiva se da cuando el silencio de la administración pública aparece por falta de resolución ante un recurso planteado contra una resolución,
administrativa. Y afirmamos que el silencio es de naturaleza adjetiva por cuanto es de naturaleza procesal. Acordémonos, lo sustantivo, hablamos todavía cuando nos vamos a lo que es la administración pública. Usted no ha iniciado un procedimiento administrativo, usted no se ha ido a la ley de lo contencioso administrativo, no ha interpuesto ningún recurso, ya sea de revocatoria o el de reposición. Entonces, no se ha dado todavía el silencio administrativo, no se han cumplido todas esas cuestiones directamente, digamos, de archivo, de oficina. Entonces, cuando se da de manera objetiva es cuando ya vamos a ver lo que es la vía procesal. Los efectos jurídicos del silencio administrativo de naturaleza o adjetiva son los siguientes. Pues primero, que el recurso se considera resuelto desfavorable y por agotada la vía administrativa, lo que da lugar al contencioso administrativo. O sea, por eso ya nos vamos, ¿verdad? A lo contencioso. Al nacer a la vida jurídica es un acto negativo, o sea, es una decisión ficta. La administración queda legalmente sin facultades para resolver el recurso administrativo una vez vencido el plazo. Otro efecto es que en caso de darse este tipo de silencio, el particular puede hacer uso de su derecho de la acción judicial a través del contencioso administrativo. El particular puede aceptar el silencio administrativo del órgano y dejar transcurrir el tiempo y esperar indefinidamente la resolución del recurso. Pues no, ¿verdad? No creo que usted quiera esperar indefinidamente. O puede venir y plantear, como dijimos, el amparo para que la Corte resuelva a su favor y obligue a la administración a que resuelva. Entonces, también estamos, les voy a mandar este material, perdón, para que ustedes lo puedan ver, lo puedan leer y lo puedan estudiar. Les puedo poner preguntas de trampa de lo que ya vimos, aclaro, ¿verdad? La interpelación. ¿Qué es la interpelación? Betsy, Saraí, léame el artículo 166. Artículo 166 de la Constitución. Interpelación a ministros. Los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados. Se exceptúan aquellas que se refieran a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. Las preguntas básicas deben comunicarse al ministro o a ministros interpelados con 48 horas de anticipación. Ni el Congreso en pleno, ni autoridad alguna podrá limitar a los diputados al Congreso el derecho a interpelar, calificar las preguntas o restringirlas. Cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que estime pertinentes relacionadas con el asunto o asuntos que motiven la interpelación, y de esta podrá derivarse el planteamiento de un voto de falta de confianza, que deberá ser solicitado por 4 diputados, por lo menos, y tramitado sin demora en la misma sesión o en una de las 2 inmediatas siguientes. Únicamente. Gracias. Entonces, les voy a enviar el documento, como les digo, para que ustedes vayan viendo este material para su examen. Existen 2 medios de control judicial de los actos de la administración, que es a través del contencioso administrativo y el proceso de amparo.
Para poder utilizar el proceso contencioso administrativo, es necesario, ahí ya cuando vamos al proceso contencioso administrativo, ya nos fuimos a la vía judicial. Y el amparo. Pero es necesario que para poder usar esta vía se haya agotado el procedimiento administrativo, o sea que la resolución ya cause estado. ¿Cuál es la clasificación del contencioso administrativo? En Guatemala, ¿cuántas salas de lo contencioso administrativo hay? Esa es pregunta de examen. Eso se los dejo para un momento. Primero les voy a comentar lo siguiente. La jurisdicción contenciosa administrativa, pues, persigue la finalidad de lograr un equilibrio, entre la efectividad de la acción administrativa y la debida protección a los particulares en contra de la arbitrariedad de la administración pública. Esta jurisdicción es altamente especializada y debe estar a cargo de los jueces de las cortes civilistas. Los temas especializados obligan a la organización de los procesos específicos. Los magistrados deben de conocer los temas tributarios, monetarios, mineros, energéticos, agrarios, entre otros. El procedimiento contencioso administrativo debe de entenderse como un control de la legalidad de los actos de la administración. Lo que realmente importa en este sentido y justifica la existencia de la jurisdicción contenciosa administrativa es asegurar entonces el beneficio de los intereses de los particulares y el interés general, el exacto sometimiento de la administración al derecho en todas sus actuaciones que realiza en su condición de poder público y el uso de las prerrogativas que como tal concede al ordenamiento jurídico. Bueno, ¿cuántos juzgados o cómo está? Jennifer, díganos. Que yo sepa, licenciada, hay 6 salas de lo contencioso administrativos que se distribuyen en salas y tribunales de lo contencioso administrativo. Y también se encuentra regulado en el artículo 221 de la Constitución, si no estoy mal. Muchas gracias. La competencia material, exactamente, son 3 salas en materia administrativa y 3 salas en materia administrativa tributaria. En materia administrativa están las salas 1, 5 y 6. En materia tributaria 2, 3 y 4. Con respecto al trabajo que ustedes realizaron, quiero comentarles lo siguiente. Primero quiero felicitar a alguien que fue la primera persona que entregó el trabajo y que lo hizo muy bien. Diría que es el trabajo más completo que ¿cómo se llama? Que realizaron, que es el trabajo de Amelia. Felicitaciones, Amelia. Yo también así, en determinado momento, cuando vengo y regaño, o sea, yo los regaño en general a todos. ¿Por qué? Porque lo regaño a todos en general, pero también felicito también a quien se esfuerza y la felicito porque hizo un muy buen trabajo. Yo diría que es el mejor, sin demeritar los trabajos de todos. Otra cuestión, jóvenes, en referencia, óiganlo bien, a la responsabilidad. Resulta que hay personas que entregaron el trabajo tarde. ¿Qué pasó ahí? Cada uno de ustedes sabe el por qué. No quiero que se vuelva a repetir.
por favor. Porque para el laboratorio, óiganlo bien, y los siguientes trabajos, quien entregue tardío no tiene puntuación. A partir del siguiente trabajo o a partir del laboratorio, no van a tener punteo quienes entreguen tarde. Y lo estoy haciendo ver hoy. Anoten esta fecha, 21 de julio. No quiero trabajos tarde. No esperen a que se llegue la hora y que se les vaya el internet y que llovió y que hubo viento y que no sé cuánto más. Hombre, traten la manera de hacer las cosas lo mejor que ustedes puedan. No esperen a que primero se ponga a llover. No, no esperen a eso. No, de verdad, se los digo, yo por esta vez les voy a aceptar el trabajo a todos, los que lo entregaron. Pero eso sí, yo a partir de ahorita no quiero que nadie más entregue trabajo, de una vez les digo. Porque sería una falta de respeto también a sus compañeros que entregaron trabajo. Entonces considero que no se debe de hacer eso. Entonces, ahí sí que, por favor, de verdad se los pido, no entreguen trabajos tarde. No se acostumbren a eso. Miren que eso no es bueno. Entonces, a partir de ahorita, miren, son las 3:15. A partir de ahorita, exactamente, faltaron 8 personas que no entregaron trabajo. Entonces, esas 8 personas, no voy a decir nombres también, pero no acepto trabajos tarde. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto del trabajo? ¿Qué tenían que hacer? Pues era el nombre del delito, poner la definición que mencionaba el código y la pena, que era la sanción. Eso era. Por ahí vi que algunos se pusieron todavía a trabajar un poquito más porque hicieron hasta cuadros. Y miren, yo de verdad los felicito. Por ahí le dije a alguien que estaba muy bonito el cuadro al inicio. No me recuerdo quién fue de las chicas que entró al inicio. Y también felicitar la puntualidad de Mónica, porque Mónica fue la primera en ingresar. Y jóvenes, después de las 1:30 no se deja entrar a nadie. A menos de que usted venga, me escriba y me dé su excusa. Si no, no le dejo entrar. ¿Por qué? Porque todos tenemos una responsabilidad. Imagínense si estuviéramos en el salón directamente. Van a estar ustedes, estamos todos recibiendo la clase, sus compañeros, y de repente uno está concentrado en lo que uno está dando. Y de repente viene alguien y lo distrae a uno. Se arruinó la situación. Esa es la verdad. Se arruina la situación. Entonces, por favor, tengamos un poco más de cuidado y seamos en ese sentido más responsables. Para los que lo entregaron a tiempo, los felicito, porque eso quiere decir que van a ser buenos abogados. Para los que entregaron tarde su trabajo, les recuerdo, si ustedes tienen un cliente y ustedes ya vinieron e iniciaron un amparo y hay plazos de 24 horas ahí, y resulta que ustedes entregaron 5 minutos tarde el memorial, se los van a rechazar.
que ustedes tengan que evacuar una audiencia a través de un memorial, les rechazan el memorial, se toma como no presentado. Se lo rechazan. Le dicen, miren ahora. Ya no. ¿Qué le van a decir a ustedes a su cliente? Señor licenciado, ¿con qué cara va a ver usted al ¿cómo se llama? Al cliente, o qué le va a decir al cliente? Que a usted le están pagando por eso. ¿Será que usted va a venir y le va a cobrar al cliente por haber causado un retardo en ¿cómo se llama? Al no cumplir con esos plazos? Porque quiera que no, usted está perjudicando a su cliente. O usted le toca una audiencia y no se presenta a la hora indicada. Porque uno tiene que estar por lo menos una media hora antes de la hora de la audiencia. Porque antes pasan asistencia, estando uno fuera. No va a llegar usted corriendo, ¿verdad? 5 minutos tarde para ver si le dan chance de entrar, ¿verdad? ¿Usted no le daría pena, no le daría vergüenza venir y llegar fuera de tiempo? Imagínense. No podemos venir y hacer eso, jóvenes. No podemos venir y hacer eso. ¿Está Ligia Vélez por aquí? Ligia Vélez. Porque al parecer como que no entró la compañera porque aquí no me dio la notificación de que estaban solicitando ingresar. Yo a todos les doy ingreso. Y entonces, al parecer, hay una compañera que dice que no. Entonces, hágame favor alguien de escribirle a la compañera que se aboque a mi número. Por favor. Betsy, hágame este favor. Betsy Saray, de escribirle a la compañera. A la que dijo que ¿cómo se llama? Que si había empezado la clase. No he rechazado a nadie, entonces puede ser que el correo de la persona esté mal. Eso tengan mucho cuidado también, jóvenes, porque muchas veces tiene virus el correo o tiene algún problema y por eso no se les permite el ingreso. Aproximadamente faltaron 18 alumnos. Les comento, licenciada, ¿y cómo se va a hacer para verificar la asistencia? Pues resulta que los mensajes que ustedes escriben acá se graban. Cuando ustedes ingresan y cuando ustedes salen, se graba. ¿Qué les parece? En automático a mí me envía un listado donde aparece quiénes entraron. ¿Qué les parece? Entonces, jóvenes, por favor, traten la manera de ser puntuales y si no los deja, escriban. Bueno, entonces vamos a entrar en materia de lo que es el derecho procesal administrativo, ¿verdad? Es importante. El amparo ustedes ya lo vieron anteriormente en Derecho Administrativo 2, ¿o me equivoco? Jóvenes, ¿me equivoco o no? ¿Que ya vieron el amparo ustedes? ¿Derecho Administrativo 2 no lo vieron? Licenciada, sí lo vimos. Ah, bueno. Espero que les haya quedado claro el amparo, porque el amparo tienen ustedes la obligación de sabérselo.
ya tuvieron que haber visto ustedes la licitación, la cotización, porque vieron leyes especiales, ¿verdad? De cómo estaba organizado la administración pública. Entre ellas la ley del organismo judicial, cómo está integrado el Congreso de la República. ¿Todo eso lo vieron? ¿O me equivoco? A ver, jóvenes, ¿cómo pasaron en la penumbra? Cuéntenme. ¿Sí lo vieron? Sí. Los demás creo que no lo vieron, solo usted, Edgar. Anika, ¿usted ya vio esas leyes? Betsy, Lisbeth, Amelia. ¿Usted ya vio todas las leyes? Betsy. No todas, licenciada. Pero las que están contenidas en el programa, ¿sí las vieron? Sí. Bueno, espero que esas leyes estén bien remarcaditas. Ingrid Lisbeth Hernández López. ¿Tiene micrófono, Ingrid? Sí, licenciada. Pues nosotros vimos el semestre pasado solo la ley municipal y de partidos políticos. Tuvieron que haber visto la ley de contrataciones del Estado también. Sí, no, Vamos a La de probidad sí la vimos. Probidad y responsabilidad de funcionarios. Sí, pi. Ok. Entonces, jóvenes, yo les voy a mandar a ustedes en un momento un documento. Y lo que veamos a partir de que vamos a iniciar a ver del proceso, de todo lo que es ya el proceso administrativo. Entonces, ahorita lo vamos a empezar a ver y cuando se finalice van a tener el documento completo. ¿Estamos? Bueno, la vía administrativa comprende el trámite del procedimiento administrativo y de los recursos administrativos de revocatoria y de reposición. La vía judicial nace a la vida al terminar la vía administrativa y se va a desarrollar por medio del proceso contencioso administrativo. La vía constitucional nace a la vida al terminar la vía judicial y se desarrolla por medio de las garantías constitucionales. Entonces, espero que tengan su ley de lo contencioso administrativo. Porque vamos a ver las generalidades del procedimiento administrativo. Ojo, a partir de ahorita, cuando veamos el contencioso administrativo, sí van a tener material. Necesito que todos tengan su ley de lo contencioso administrativo y vayan haciendo las anotaciones que yo les voy a ir indicando. En el artículo número 1, establece el derecho de petición. A ese artículo número 1, ustedes le van a colocar el artículo 28 de la Constitución. Y el artículo 10, literal F de la Ley de Amparo. Licenciada, disculpe, se me fue el internet, ¿me lo podría repetir? En el artículo 1 van a colocar el artículo 28 de la Constitución y el artículo 10, literal F de la Ley de Amparo.
El artículo 1 establece el derecho de petición. Dice que las peticiones que se dirijan a los funcionarios o empleados deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento administrativo. Yo lo que quiero es que ustedes vayan conociendo su ley. Vayan conociendo su ley, agarren sus leyes, jóvenes, porque aquí lo importante es que ustedes vayan viendo todo esto. Dice también que el órgano administrativo que reciba la petición, al darle trámite, deberá señalar las diligencias que se realizarán para la formación del expediente. Al realizarse la última de ellas, las actuaciones estarán en estado de resolver para el efecto de lo ordenado en el párrafo precedente. Los órganos administrativos deberán elaborar y mantener un listado de requisitos que los particulares deberán cumplir en las solicitudes que les formulen. Las peticiones que se planteen ante los órganos de la administración pública se harán ante la autoridad que tenga competencia para conocer y resolver. Cuando se hagan por escrito, la dependencia anotará día y hora de la presentación. Primero, el derecho de petición, anote, sería el 1. De ahí el órgano administrativo, darle trámite, le deberá de dar trámite. Señalará diligencias que se realizarán para la formación del expediente. Dice ahí también. Y va a estar en estado de resolver, dice. ¿Cuáles son los principios? Del procedimiento administrativo. En el artículo número 2 están establecidos los principios, que dice que los expedientes administrativos deberán de impulsarse de oficio y se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa, dice. Es importante que verifiquen ustedes, todos jóvenes, los principios que menciona acá, dice impulsarse de oficio, dice. Se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa y asegurando la celeridad, sencillez y eficacia del trámite. La actuación administrativa será gratuita, dice. Es importante que estos dos primeros artículos ustedes los vean bien.
El derecho procesal administrativo es una rama del derecho que... ¿De qué derecho será? ¿Público o privado? ¿Ustedes qué dicen, jóvenes? Público. Exacto. Del derecho público. Regula el proceso administrativo, del mismo modo como el derecho procesal común regula el procedimiento judicial. Todo eso se los voy a mandar, no se preocupen. Eso es material para ustedes, el cual yo les voy a preparar. No se preocupen en eso. Ahorita ustedes preocúpense y ocúpense de cómo se llama, de poner la atención. El derecho procesal administrativo también se dice que es una rama del derecho que tiene por objeto el estudio de las normas que regulan el desenvolvimiento jurídico formal del accionar de la administración pública para el logro de sus fines específicos. Hay otros conceptos que dicen que es un conjunto de normas de derecho público que instituye los diversos procedimientos mediante los cuales se forma el acto administrativo, que establece los procedimientos para impugnar los actos administrativos ya tomados cuando estos lesionan la esfera jurídica del administrado y los procedimientos mediante los cuales la propia administración hace valer sus propias pretensiones contra los entes públicos o el administrado. El derecho procesal administrativo es un derecho público porque se refiere a una función en la cual el Estado está constituido por normas de orden público que no pueden derogarse por un acuerdo de las partes y es de imperativo cumplimiento. O sea, es derecho público. Es un derecho instrumental porque las normas procesales que tienen el objeto de la realización de las normas objetivas. ¿Cómo está dividido el derecho procesal administrativo? El derecho procesal administrativo va a encontrar dos fases o etapas importantes: la vía administrativa y la vía judicial. En la vía administrativa van a estar todos aquellos recursos o medios de impugnación que se pueden plantear contra las resoluciones y actos de la administración pública. Se denomina la vía administrativa, pues los medios de impugnación o recursos se van a plantear ante los órganos administrativos y los mismos órganos de la administración revisan su propia actuación y resuelven los mismos. ¿Qué recursos se plantean en la vía administrativa? Recurso de revocatoria. Y recurso de reposición. Perdón, pero estoy haciendo de una vez mis anotaciones porque yo les estoy hablando. Entonces, la vía judicial es lo que algunos autores denominan como el proceso administrativo. Significa que cuando hemos agotado la vía administrativa, la vía judicial y el particular agotó los recursos administrativos, que ya sabemos que es el recurso de revocatoria y de reposición, estos fueron adversos a los intereses, o sea, contrarios, pues quiere decir, a los intereses del particular. No le queda otra opción particular que acudir a un órgano jurisdiccional que se denomina Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, jóvenes, nos damos cuenta
de la importancia de saber lo que es la vía administrativa y la contenciosa administrativa. ¿Cuándo se puede interponer el recurso de revocatoria y el de reposición? Eso lo vamos a ver en el próximo día para que tengamos un poco más claro. Al recurso de revocatoria se le llama de alzada. Ustedes van a decir, ¿por qué de alzada, licenciada? Porque resulta que ustedes lo elevan al superior jerárquico, por eso se le llama recurso de alzada. En cambio, por ejemplo, ustedes ante un director del Ministerio de Energía y Minas solicitaron algo, pero lo debe de resolver el ministro de Energía. Entonces, ustedes vienen ante el director e interpusieron el recurso de revocatoria porque ustedes saben de que ese recurso lo va a resolver, tiene un superior jerárquico. Entonces, si el recurso ustedes lo plantean directamente ante el superior jerárquico, se van con el recurso de reposición, porque lo están realizando, lo están solicitando ante el superior. Todo eso lo vamos a ir viendo ahorita que veamos la ley de lo contencioso administrativo. Entonces, ya tienen artículos por leer. Vamos a leer, por favor, hasta el artículo 17 por lo menos. Hasta el 17 les dejo de tareas para la otra semana. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los pasos y nosotros nos vamos a quedar acá. Necesito que se pongan a estudiar, jóvenes, como les dije. Ahorita vamos a... les voy a enviar el documento que les dije. Y ustedes, por favor, estudien para el examen para el 2 de agosto. Así que les deseo una excelente tarde. Y sigan estudiando, echándole ganas, por favor. Y sigan adelante. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde a todos y vayan preparándose para la otra clase. Gracias, feliz tarde.